Y bienvenidos una vez más a su podcast de confianza fuera de broma. Hoy retomando, nos saltamos una semanita, pero no por grabación, sino porque programé mal el video. Mía culpa. pero seguimos aquí grabando con continuidad. Se suponía que iba a estar Iván, pero un saludo a Iván. Muy seguramente cuando nos dijiste que venías andabas soltero y otra vez te reconciliaste, así que debes estar celebrando tu Día del Hombre y tus flores amarillas. Pero bueno, igual estamos aquí con el señor David. Antes de todo quería avisarle al público que está de pronto que nos escucha por Spotify o por otras plataformas. Aumentamos nuestro rango de contenido, o sea, es decir, de canales, mejor. Y ya nos pueden encontrar en otras plataformas de podcast que coincidencialmente parecen ser más populares aquí en Colombia y en Latinoamérica, como Speaker. Ya estamos allí. También en Radio FM. No, espera, creo que se llama diferente. Bueno, el también es con FM, que esto están usándolo mucho el público en Estados Unidos como gestor de podcast. Y estamos en espera de aprobación en Podimo. Entonces, esas son las noticias que traía para ustedes para empezar el día. Pero vamos con la de costumbre, Davidito. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Leo, hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo estoy muy bien y feliz de que estamos volviendo a tener una constancia importante en el podcast. Y bueno, poco a poco vamos llegando a nuevo público y creciendo como siempre hemos querido. ¿Y tú qué tal? Muchos regalos del Día del Hombre. No, sí, me fue bien. Pues obviamente fueron de Bani. Por ahí tuve unos detallitos el sábado pasado, algunas alumnas y compañeras de trabajo. No me fue mal. Puede que llegue algo más mañana, que trabajo también por ahí, de los estudiantes. Saludos a los que están por ahí. Entonces nada, pues no me fue mal. Pero aún creo que nuestro día aún pasa desapercibido muchas veces. Es verdad, eso. Sin embargo, con el dolor de las chicas, nosotros tenemos 2 días y ustedes 1. Sí, eso he visto, hay 2 días del hombre en el año. De hecho, técnicamente son 3, ¿sabías? No, de hecho, en realidad son todos, porque los hombres mandan. No, bueno, pero hablándolo del punto histórico, en realidad pueden ser 3. ¿Por qué? Porque originalmente se celebraba en junio y tenía relación con el festejo de San José. Aquí en Colombia lo movieron para marzo, más que todo para hacer como lo de días de familia y todo esto. O sea, fue una decisión más política. Y si no estoy mal, el 19 de noviembre es el Día Internacional como tal. Entonces, es un poco curioso. Otra curiosidad, en España, el 19 de marzo es el Día del Padre. No sé si en España o en Valencia. Entonces, saludos por ahí a mi suegro. Entonces, por ahí va la cosa, la curiosidad, así que no pasa nada. Las perdonamos. Es verdad. Y bueno, verdad que tú estás dirigiendo. Continúa con la dirección. Iba a robar la dirección. No, pero pollo. No, tranquilo, David. Nada, pues vamos con el costumbre. ¿Tienes alguna recomendación para hoy? Recomendación, sí. Hoy vengo a recomendar un videojuego. Recientemente empecé a jugar el Spider-Man. Bueno, se llama Marvel Spider-Man 2. Que ya salió también para PC. Yo juego en PC. Y es muy similar al primero en cuanto a la jugabilidad. El fuerte de ese juego no es la jugabilidad. O sea, es chévere que es mundo abierto y tú vas columpiándote por todo Nueva York con total libertad, o sea, sientes que eres tú el Hombre Araña. Pero ese es en el que el carácter principal es Miles Morales, ¿sí? ¿O es otro? Es que ese juego es amplio. El primer Spider-Man es Peter Parker. Luego salió Spider-Man Miles Morales, que ya es Miles Morales el que protagoniza. Y en el Spider-Man 2 están los dos, Miles y Peter. Y pues tú controlas a los dos en determinadas partes de la historia. Y cool. Sí, o sea, la historia de ese juego es sensacional. Yo diría que
digamos, es mucho mejor que lo que uno ve en las películas o series, me gusta mucho. Lo único que yo le critico al juego es la jugabilidad, que es bastante monótono. Eso sí, eso lo tiene varios juegos que son de PlayStation originalmente, el estudio de PlayStation. Tienen una jugabilidad muy monótona. Eso me pasaba también con Ghost of O sea, el estudio de Sony. Sí, pues hay varios estudios asociados, pero es como no sé cuál sea el rol, pero todos salen con la marca de PlayStation y luego sale el estudio que los hizo. Entonces, por ejemplo, Sucker Punch hizo Ghost of Tsushima, pero sale también con la marca de PlayStation. Y tiene jugabilidades muy similares, un poco monótonas, todas yendo hacia lo mismo. Pero la magia de esos juegos es la historia, y en historia sí está muy bien. Entonces, pues lo recomiendo bastante. Yo ya casi lo termino. Le he dado mucho, me he entretenido bastante, la historia es muy buena, es bastante original, aunque es difícil innovar en ese mundo, porque innovar es como mezclar todo básicamente, porque pues los personajes siguen siendo los mismos, simplemente esta vez vas a hacer así, esta vez vas a hacer así, esta vez vas a hacer lo otro, esta vez vas a ser mujer, pero es una historia interesante. Pero es como, ok, ya te comprendí. Pero sí, suena bueno de igual forma. Es como una especie de what if, más que todo. Ok, interesante. Bueno, yo como tal, pues no tengo una recomendación así plena. O sea, que no les hayan escuchado a ustedes, pero recientemente tuve la oportunidad de verme la película Cónclave, una de las ganadoras de Oscar a mejor vestuario. Voy a decirlo, esto es una película para nerds. O sea, no es para todo el mundo. Es una película sí entretenida, te mantiene concentrado, pero es dialógica. O sea, son solamente diálogos y es como poder entender, meterse un poquito en la historia, en lo que va descubriendo el personaje principal. Pero hay personas que sé que lo verían solo una vez y ya. Yo creo que lo voy a ver 2 o 3 veces, pero sí tiene que ver mucho es como con eso, con esas ganas de conocer como este tipo de ritos, de cosas. Ojo, no vayan a pensar que es una película donde van a ver algo milagroso, algo así extraño. El final tiene un giro relativamente raro, pero no es una película que uno llame como diferencial en algún tipo de tono. Es muy buena, o sea, a mí me gustó, pero sé que no va a ser para todo el mundo. Sin embargo, si quieren darle la oportunidad, créanme que se van a entretener un buen rato. Cónclave. Y muy bien. Saludos a Mora. Sí, esa película es interesante. Hay algo que se me olvidó mencionar de mi recomendación. Es que, como dato curioso, el juego en su lanzamiento fue muy criticado y fue acusado de ser muy woke. Y pues a mí eso no me molesta. Sí recuerdo. A mí eso no me molesta, pero sí es verdad. El juego, como uno no está acostumbrado a ver ciertas cosas, llaman la atención. Entonces ese juego muestra homosexualidad abiertamente, muestra personas de género no binario, personas con limitantes, gente en silla de ruedas, mudos, como que uno no lo suele ver. Y pues a la gente que es un poco más conservadora pues le va a chocar. A los que no lo somos simplemente nos llama la atención que ya estén siendo como tan inclusivos hasta en estos juegos. Y ya, solo quería hacer esa acotación. Bueno, igual va de la mano con el final de Cónclave, pero no les diré el final. Van a verlo cuando quieran. Se van a dar cuenta que tiene un poquito de relación. Era Spider-Man el de Cónclave. Era el Hombre Araña, obviamente era el único que podía salvar al mundo. Pero bueno, para el público que nos está escuchando y que pronto es la primera vez que nos escucha, nosotros dejamos normalmente una señal en YouTube indicando cuándo empieza el tema, porque hay gente que le gusta mucho esta primera parte que hacemos de comentarios, de recomendaciones, la disfrutan, pero hay otra gente que quiere sí o sí saltar de una vez al tema, sobre todo cuando de pronto les interesa mucho. Entonces, si están en una de las plataformas de audio, de solo audio,
De pronto pueden chequear tanto el video, puede ser en YouTube o puede ser en Spotify, que también tienen la posibilidad de ver el video, y van a ver en qué minuto pueden saltar y empezar de una vez con el tema si tienen afán de escucharlo, que pues ha sido una solicitud. Para los que les gusta este pedacito de hablar y de recomendaciones, pues bueno, por eso lo dejamos al principio. Entonces ahí aclarando a los públicos que van llegando. Bueno, esa es mi aclaración del momento, las recomendaciones, y bueno, el tema del día lo tienes tú, David. ¿Con qué nos vas a sorprender? Bueno, hoy quise innovar, por decirlo de alguna manera, en cuanto a nuestro tipo de contenido. O sea, se sigue manteniendo dentro de la línea, pero es algo que nunca habíamos explorado. Por ejemplo, yo considero que tenemos ciertas categorías acá que hemos hablado, por ejemplo, de extraterrestres, por ejemplo, de sectas, de asesinos, de experimentos. De Iván. Creo que hemos tocado también un poco algunos temas paranormales. No hemos tenido tantos temas, pero algunos hemos tenido. Pero hay uno que hemos dejado totalmente olvidado y que yo considero que también dentro de todo este espectro, y de hecho es uno de los más fuertes, diría yo, porque, por ejemplo, si yo te digo, Leo, dime un evento internacional o mundial que haya mermado considerablemente la población, ¿en qué piensas? El nacimiento de Gengis Khan. Bueno, eso podría decir guerras, ¿no? Porque pues Ajá. él sí mermó la población. O por ejemplo la Segunda Guerra Mundial también mermó considerablemente la población con tanta gente que murió. Pero todo eso sí queda muy lejos de lo que causó, por ejemplo, una pandemia. Una pandemia, Bueno, sí. merma completamente la población mundial. Y hoy les voy a hablar de la pandemia más devastadora que hemos tenido en la historia, que es la pandemia de la peste bubónica. ¿La conoces? Vamos a hablar de la peste. Sí. Bueno, para los que no conozcan mucho el tema, la peste bubónica es una enfermedad infecciosa que es causada por la bacteria Yersinia pestis. Esta es una bacteria Yersinia. Estoy seguro que ese nombre lo he escuchado en Venezuela. Yo lo escuchaba en Neiva porque hay una banda de punk que se llama Yersinia pestis. Y hasta esta semana que investigué este tema, me enteré de que venía de ahí. Me enteré que el nombre de esa banda es porque esa es la bacteria de la peste bubónica. ¿Cómo se transmite? Se transmite a través de animales infectados por pulgas. En este caso, sobre todo las ratas. Entonces las ratas se llenaban de pulgas, quedaban infectadas y las ratas contaminaban a los humanos. Y entre humanos también se transmitía a través de fluidos como saliva, sangre, entre otros. Entonces, uno se le viene a la mente la peste, la famosa peste que estuvo por allá en la Edad Media en Europa. Pero la peste bubónica no ha sido solamente la peste o la peste negra, sino que ha tenido varios como repuntes a lo largo de la historia. La más devastadora sí ha sido la peste negra, pero la peste bubónica, que es la misma enfermedad, ha estado también en otros momentos históricos. Como dije, pues la más devastadora fue la peste negra. Y bueno, ¿cómo se originó esto? Se cree que se originó en Asia, sobre todo en China y Mongolia, ya que, pues como recordamos, y de hecho Leo lo nombró, Gengis Khan y el Imperio Mongol fue uno de los, también de la gente que más mató gente en la historia y también que más se propagó. Entonces había mucha gente en todos lados que eran considerados mongoles. Bueno, entonces las primeras evidencias fueron en China y Mongolia, sobre todo se expandió más que todo fue por la famosa ruta de la seda que había en esa época, que eran pues expediciones comerciales que llevaban productos de China de China y Asia en general
hacia varios lugares del mundo, entre ellos Europa, que fue como donde más se pudo sufrir este tipo de enfermedades. El brote más letal, la peste negra, que fue entre los años 1347 y 1351. Fueron 5 años de pandemia y fue devastador. Se dice que se redujo entre el 30 y el 60% de la población europea. Es decir, más o menos la mitad de la población se murió. Y eso es un montón de gente. Quiero que recordemos la pandemia que vimos todos, que fue el COVID. Eso queda en pañales literalmente a lo que era la peste negra. Con el COVID no tengo ahorita en mente el número de muertos, pero el porcentaje comparado con la población mundial yo creo que fue menos del 1%. Y aún así causó mucho dolor, causó muchas alertas, todo el mundo tenía miedo y solamente afectó el 1%. Ahora imagínense algo que está matando a casi el 50% de la humanidad. ¿Cuánto terror no causaría? Entonces... No sé. Me pongo a pensar, ¿no? O sea, recuerdo de Vietnam, ¿no? O sea, cuando yo tuve COVID, a pesar de que no fue tan fuerte, aún así entraba ese miedo de muerte, ¿no? O sea, yo no pensé que lo iba a experimentar, ¿no? En su momento, pero, no sé, estoy como tratando de pensar qué sentía esa gente en su momento, o sea, con la presencia de la peste. Sí. Bueno, pero ya ahorita nos enfocamos ahí, pero uy, me estoy poniendo en situación. Sí, además tengamos en cuenta también cómo eran los síntomas. En el COVID pues era como una gripa muy fuerte, por decirlo de alguna manera. Pero es que la peste bubónica era algo incluso asqueroso de ver. Porque los síntomas eran, en primer lugar, era la aparición de los bubones, del nombre de peste bubónica, que eran como una especie de ampollas grandotas que salían por varias partes del cuerpo, principalmente era en la ingle, el cuello y las axilas. Entonces ya de por sí se ve bastante desagradable. Segundo, habían ya en los casos más avanzados en la cual entraban varias partes del cuerpo en necrosis. O sea, varias partes del cuerpo se empezaban a caer, como una especie de lepra. Pues acompañada también de mucha fiebre, escalofríos, sudores nocturnos, vómito, mucho dolor muscular. Entonces, comparemos esa enfermedad con el COVID, por ejemplo. Y pues yo creo que puede que el COVID sea muy duro y todo, pero no se compara a lo que es una peste bubónica. Y se agravaba más en la época, que era la Edad Media. Y la Edad Media no se caracterizaba por ser una edad muy higiénica, que digamos, ni muy limpia. Entonces, la falta de higiene, todo sucio, todo oliendo mal, y encima gente enferma a este nivel, eran algo bastante difícil de llevar. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que era la vida diaria de una persona entre estos 5 años de esta pandemia? Es que, bueno, primero tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo vivió una persona con la enfermedad? O sea, ¿en cuánto terminaba muriendo? Eso era muy variable. Habían personas que morían a los días, unos 20 días. Había otros que alcanzaban a durar un poco más. Pero lo que sí era seguro es que las probabilidades de salvarse eran nulas. Si alguien se enfermaba de eso, la muerte era lo que le esperaba, porque no había forma de combatirlo. Ya dependía más que todo de la fuerza de cada uno, de qué tan joven es, qué tan sano era antes de eso. Y duraba un poco más, pero en sí le esperaba la muerte. No había otra forma. Cuando alguien se enfermaba de eso, lo mejor que podría esperar es que fuera solo él.
que no se llevara a su familia también con él, porque también era contagiosa entre humanos. Entonces era un panorama heavy. Y no sé, o sea, porque es que, bueno, como, o sea, obviamente estamos teniendo la comparación con lo que hemos vivido, ¿no? Ujú. Y si bien pues el COVID era incómodo, porque pues tú sentías fiebre, sentías dolor, hubo gente que pues no podía respirar bien y todo, pero de todas formas las condiciones médicas de hoy en día, pues las personas que sufrieron la parte más grave, obviamente en los lugares donde tenían atención médica, hago la salvedad porque pues hubieron países donde murieron en casa por diferentes motivos, por exceso de, porque excedieron la cantidad de recursos disponibles, como por ejemplo pasó en Ecuador, pero había la posibilidad de morir, no sé si está bien dicho, drogado, dopado, no sé, y no sentir tanto dolor, pero en la época de la peste negra esa posibilidad no había, o sea, existía, creo, no estoy seguro. O sea, tengo el recuerdo de que existía belladona y utilizaban algunos otros tipos de flores como calmantes y para dormirte o para matarte si se excedían. Pero de todas formas es que era muy diferente, ¿no? Porque es que no había una parte de tu cuerpo que no ardiera, que no estuviera infectada. Uy, no. O sea, es que... Sí, yo creo que tú hiciste una comparación ahorita y fue con la lepra y creo que es la única enfermedad que podría llegar a sentirse tan horrible como esta. Y creo que la lepra inclusive se sentiría menos, porque la lepra, si no estoy mal, llega un momento en que mata los nervios. Entonces sí se te cae las partes del cuerpo, pero llega un momento en que ya no sientes ese dolor. Pero creo que con la peste negra no. O sea, era como estarse quemando por años. Sí, la peste era muy dura porque también tenía mucho dolor muscular. La peste negra es como se le dice a la peste en estos 5 años, pero en realidad la enfermedad es peste bubónica. Bueno, ¿y cómo era la vida? Era un panorama oscuro. Les voy a describir más o menos lo que vivía la gente en estos 5 años y traten de transportarse a esa época y sientan lo que era vivir. Por ejemplo, eh, las calles de la ciudad estaban llenas de cuerpos sin recoger, ya que era tan alta la cantidad de gente que moría que las personas que sepultaban cuerpos no daban abasto. También muchas personas abandonaban a los que estaban enfermos, a sus familiares, porque pues, les daba miedo de contagiarse. Entonces si alguien se contagiaba, pues ya lo dejaban a que muriera en la calle a su suerte. También se crearon una especie de casas de peste, que era como para que toda la gente que se enfermara fuera ya como a pasar sus últimos momentos de vida. Y de hecho compartían lugar con leprosos. Y era como una forma de, pues de esconder a todas esas personas. Bueno, ya te enfermaste, bueno, pues ni modo, voy a morir allá lejos de todo, donde no, primero no nos vayas a contagiar y segundo no tengamos que como verte cómo te vas casi que pudriendo en vida y físicamente. Obviamente pues todas las personas que iban a estas casas de peste simplemente iban a morir. Eh, Había ciudades como Florencia, Florencia en Italia, donde los que eran más ricos y se enfermaban huían como al campo, a casas del campo, a pasar sus últimos días allá y dejaban sus hogares en ciudades ya pues abandonados. También durante esta época surgió una figura que incluso fue adoptada por la cultura pop, que es el famoso médico de la peste. ¿Sí lo conoces? Sí, el que parece como si fuera una máscara de pájaro, ¿no? Con el pico largo. Sí, es hasta cool ese traje, eso es Ujú. hasta como para un superhéroe o un supervillano. Eh, Sí, 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 sí. entonces en esta época también era común ver a los médicos andando por ahí, que eran así. Para los que no lo han visto, era una persona como vestida totalmente de negro. Y lo que más llamaba la atención era que llevaban una máscara que parecía como una especie de pájaro.
Y esta máscara tenía la función de que en la parte del pico la llenaban de hierbas aromáticas y vinagre para primero lidiar con el olor, porque pues eso olía bastante mal. Y segundo, también creían que con eso filtraban los posibles líquidos, sobre todo de la saliva, que la gente al hablar o al toser o al estornudar, pues sueltan saliva y pues ellos no querían contagiarse. Ellos iban tratando a los enfermos, pero realmente lo que hacían era incluso empeorarlos. Los tratamientos que ellos daban eran con sanguijuelas sobre todo, y hacían emplastos de excrementos de animales para tratar. ¿Plastos? Sí. ¿Qué sería eso? Perdóname. Emplasto. ¿Plastos? Sería como reunir excrementos de animales y machacarlos y hacer una especie de pomada con mierda. Vea pues. Y eso es, pues realmente lo único que hacían ellos era empeorar la situación. Obviamente eso infectaba mucho más. Entonces, pues eran bastante inútiles realmente. Creo que lo más valioso que hicieron fue crear esa imagen para la cultura pop y para futuros disfraces, porque realmente poco más hicieron. Y pues recordemos la época, era la Edad Media, la iglesia mandaba. Y eso también fue como una especie de usado como de propaganda religiosa. No sé si realmente ellos lo creían así, pero la iglesia estaba convencida o trataba de convencer a la gente que los que se enfermaban eran porque lo merecían, y que si pues tanta gente estaba muriendo era una especie de castigo divino que estaban enviando para como pues castigo a todos los malos comportamientos de la gente. ¿Será que alguna vez dejaremos de pensar así? Yo creo que sí, pero aún falta un montón. Faltan muchos años. Sí, porque, por ejemplo, cuando surgió la epidemia, porque pues prácticamente se puede considerar también pandemia del SIDA, eso era uno de los más recurrentes discursos, ¿no? Que era un castigo por practicar la sodomía, sobre todo. Uh-huh. Y los culpaban, ¿no? Y los rechazaban por eso. Con la lepra también pasó. De hecho, aquí en Colombia hay un pueblo donde, que de pronto hablaremos en algún momento, donde pues se aisló a toda la población con lepra y también se les consideraba que era su culpa. Y creo que la única enfermedad que quizás no ha caído en eso de forma general ha sido el cáncer, pero estoy seguro que casi todas han tenido un discurso de ese tipo, por lo menos de forma individual, todas las enfermedades en general. Pero sí es, no sé, se me hace un poco triste, porque algo que siempre me ha incomodado de la idea cristiana, y quizás esto aplique a otras religiones, es que todo lo bueno que tú haces hay que agradecerle a una entidad, pero todo lo bueno que te pasa hay que agradecerle a una entidad, pero todo lo malo que te pasa es tu culpa. Y prefiero pensar que tanto lo bueno como lo malo que a ti te pasa es tu culpa, pero pues hay que tener el valor de que también lo bueno sea tuyo y no de un tercero, ¿no? Y también pasa con los médicos. Cuando un médico salva a alguien, gracias a Dios, lo salvó Dios. Pero si se murió, fue el médico, negligencia médica. Sí, es así. No he entendido por qué, pero sí es así. Bueno, continuando. Otra figura que se hizo lugar en este momento histórico fue la de los monjes. Yo sé que a todo el mundo se le viene a la mente la cabeza del monje ahí con su túnica, su capucha. Exactamente de esos monjes estoy hablando. Los monjes en la Edad Media tuvieron protagonismo también. Ellos intentaron, o más bien ellos cuidaron a muchos enfermos, y pues tristemente al estar en tanto contacto con ellos también terminaban siendo infectados, y muchos también morían a causa de la pandemia. Ese dato sí no lo conocía. Bueno, y cuando eran los monjes que se enfermaban, ¿qué decían? ¿O qué pensaban? O sea, ¿también era pecado del monje o ahí sí era sacrificio? Es que ellos como tal no hablaban de pecados individuales, sino como una especie de lo que pasó en el diluvio, que la gente estaba portando mal, general. Entonces tenga para todos.
Entonces ellos simplemente se veían como víctimas colaterales de la maldad de los humanos. Peleo, no se ve tu cámara. Ahora Ya, sí. ya, es que se había desconectado. Pasó la gatica y la había jalado. Listo. Y de hecho hay muchos monjes que en su época pues eran escritores y muchos de ellos narran como en sus escritos cómo era la vida cuidando a estos enfermos. Y esos eran como los más ¿Cómo era? valientes, como los más valientes, los más o entregados a su fe, que realmente creían que estaban haciendo algo bueno por la gente. Porque había otros que aunque su fe les decía que tenían que ayudarlo, preferían huir y no acercarse a gente que los iba a enfermar y a terminar matando. Y hay algo que también pasó y que también, al igual que mencionaba Leo, de que siempre buscan culpar a o echarle la culpa a un castigo divino, y es buscar una etnia culpable. Y adivina cuál etnia Ah, culpable encontraron. siglo XIII, judíos. Exactamente, judíos. Entonces, judíos, pero esto era el siglo XIV, solo para aclarar. Ah, perdóname, pero espérate. Sí, 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 tienes razón. Los 1300 son siglo Ajá, XIV. tal cual. Entonces sí, entonces llevaron a buscar a los judíos que fueron acusados de que ellos envenenaban los pozos y obviamente pues como no puede ser, pues empezó una cacería de judíos, lo que llevó a que muchos fueran asesinados. Eh, También aparecieron otros grupos que se llamaban los flagelantes, que eran Mm. gente que se autocastigaba, que iban por la calle dándose con un látigo ellos mismos como espiando los pecados y pensaban que de esa manera Dios se iba a apiadar y iba a quitar la peste. Y creo que eso también fue tomado por muchas obras de ficción de cultura pop. Porque eso lo hemos visto yo creo que en muchas series, películas y todo, la gente que se autocastiga a latigazos. Como ese personaje del Código Da Vinci, ¿no? Ajá. No me acuerdo cómo se llama el actor que lo interpretaba. Y creo que en Game of Thrones también muestran mucho de eso. Ujú, la humillación pública. Sí, es que Game of Thrones es una representación de una u otra forma de la cultura de aquel entonces. Sí, tal cual, es una Europa de la Edad Ujú. Media o un poco antes de la Edad Media. Sí, entre siglo XIII y XV más o menos, por ahí. Sí. Bueno, esto obviamente tuvo un impacto enorme en la sociedad. El primero fue el Ujú. demográfico. La población se redujo entre un 30 y 60%. O sea, más o menos 50 millones de personas murieron. Qué feo que no se pueda tener el dato, ¿no? 30 y 60 son distantes, o sea. Es un Pero montón. bueno. Sí, es que Ujú. no hay como un tal un registro demográfico de la época, pero o sea, para redondear, digamos que la mitad. Se murió la mitad de Sí, la población. 45%. Obviamente también impacto económico. Eh, Al haberse reducido tan drásticamente la población, obviamente había mucha menos gente trabajando, lo que hacía que también la obra o la mano de obra se encareciera. Esto debilitó mucho el sistema de la época, que era el sistema feudal. Eh, También hubo impactos sociales y culturales, ya que se intensificó la desconfianza en la iglesia y en las autoridades. Se incrementaron las persecuciones contra las minorías, como ya lo mencioné. Y también en lo cultural la literatura ya agarró un tono más sombrío y la muerte fue uno de los temas principales en las obras de esa época. Hay personajes históricos importantes que fueron afectados como el rey Alfonso, número es el 11, Alfonso XI, o sea, undécimo, Alfonso XI de Ok. Castilla, quien murió en 1350 a causa de la peste bubónica. Bueno, ¿y cómo crees que se superó esta enfermedad teniendo en cuenta que no había ciencia, no había medicina y no había una cura?
Debo confesar que no me lo había preguntado antes. Mal por mí. Pero... Pero sí, ¿cómo lo hicieron? No sé. Cavilando pienso que el hecho de que como se fueron limitando los pobladores con la enfermedad, tuvieron que haber menos personas, entonces menos oportunidades. Y probablemente, como pasa cuando empecé a escasear, perdón, a generar escasez los productos agrícolas, la gente se va de la ciudad, ¿cierto? Porque la gente que vive en el campo pues siempre va a tener el recurso de la comida, pero cuando en la ciudad falta, empiezan las migraciones. Podría pensar que la razón fue porque se alejaron de los centros más álgidos de ese entonces. Exactamente, sí, Algo como un vas tipo de bien encaminado. cuarentena. Exactamente. Entonces lo que la curó fue la cuarentena, porque las personas que se enfermaban las aislaban. Y también lo que decía, al irse muriendo la gente, pues ya no había tanta gente que fuera como agente conductor de esta bacteria. Entonces así se superó. Las personas que se enfermaban las aislaban para que murieran. Y, y al irse muriendo la gente y la población reducida a la mitad, pues ya no había tanta gente que condujera la enfermedad. Y así en 5 años pues se murió la mitad, pero ya no había forma como de transmitirla. Y también hubo avances importantes en la higiene y eso aumentó y eso ayudó mucho también a que esta enfermedad disminuyera, porque pues con mayor higiene hay menos ratas y todo eso. Es que la Edad Media, o sea, yo no la viví, pero he visto las representaciones que se han hecho en el cine, en videojuegos y da asco. Da asco cómo era la higiene en esa época, en todo, en la comida. No creo que existiera el jabón, ni crema dental, ni desodorante. O sea, la gente olía horrible, popó por todas partes, la comida llena también de excremento, ratas por todas partes. Ujú. No, era un caldo de cultivo para que cosas así pasaran. Pues si mal no recuerdo, por ejemplo, el propósito de las flores en las bodas era alejar el mal olor de la mujer que se iba a casar. Porque creo que se tenía que bañar ese día, pero nunca se podía bañar las partes nobles, algo así. Entonces como la sumergían y no generaba como la limpieza con jabones o aceites que era lo que se utilizaba, pues la misma humedad generaba que el olor se esparciera aún más fuerte. Entonces, nada más imaginar si eso era en una boda, ¿cierto? Boda con olor a Como, pescado. como era en otras circunstancias, ¿no? ¡Ay, qué caras! Ese podcast ha Exactamente. evolucionado. Pasé de odiar a los gatos a tener una. Sí, sí, recuerdo exactamente cuando los primeros capítulos eras anti-gatos. Ah, pero ella Y llegó y me conquistó. sí, bueno, entonces aquí continuando y ya casi que finalizando, eh, se superó la peste negra. La peste negra fue esta época. Sin embargo, la peste bubónica no se superó, ya que Ok, hubieron brotes posteriores. Hubo uno en el que se llamó la Gran Plaga de Londres, que fue en 1665 y 66. También otro llamado la Plaga de Marsella, que fue en el 1720. Y fueron muy devastadoras, pero no al nivel de lo que fue la peste negra. Luego, en el siglo XIX, una tercera pandemia de peste bubónica se originó en China y se expandió por el mundo, llegando incluso a América y Oceanía. Entonces, tratamiento y prevención de esta enfermedad. Eh, pues esto se trata con antibióticos, básicamente. Pero pues ok. antes de que existieran los antibióticos, como pues ya lo mencionaba, fue con cuarentena y eso, básicamente era lo único que hacían, era aislar a los que estuvieran enfermos y que la gente sana no se acercara a ellos. Ya en el siglo XIX, Alexandre Jensen fue el que identificó cuál era la bacteria, que era el Yersinia pestis, y a raíz de eso ya se Mm. desarrollaron los primeros sueros y vacunas
contra esta bacteria. Actualmente la peste bubónica es tratable con antibióticos como etreptomicina y doxicilina. Y aunque sigue siendo una enfermedad, ya no es mortal como lo era en su época. Interesante. O sea que hoy en día, ¿dónde, no sé, dónde se podría, o cuáles serían los lugares más peligrosos o que caes más en riesgo de pronto para contagiarte? Los lugares con poca higiene, lugares donde estés en contacto con animales que estén infectados. Entonces puede ser con ratas, perros, gatos. Pero para que haya eso, tienen que estar lleno de pulgas, estar infectados. Básicamente estar en condiciones de higiene muy malas. Por eso ya es muy raro que dé, porque en la gran mayoría de países ya tenemos ciertos niveles de higiene que impiden que eso lleguen, pero hay lugares aún más distantes y pobres. Yo diría así, creo que África, en muchos países de África donde no hayan condiciones de higiene, o en lugares muy rurales de cualquier otra parte del mundo, sobre todo de los países subdesarrollados. Sería como lugares en los cuales podría surgir esta enfermedad. Interesante. Bueno, ya sabemos dónde no. A dónde no ir. Pero bueno, David, no sé, te pregunto, esto fuera de lo que nos mencionaste, que se culpaba por el pecado y todo esto, ¿tuvo algún tipo o algún otro mito, alguna otra cosa que se le haya cotejado o no sé, algún evento, llamémoslo de tipo paranormal, que se le haya sumado a esto o por el momento solamente la idea judio-cristiana del castigo? Pues siempre se consideró en esa época como castigo divino, o que tenían el demonio. También decían que, que la gente que se enfermaba así era que tenía una posesión demoníaca. También se alcanzó a teorizar en su momento y fue una creencia ampliamente esparcida. He visto material en libros, en películas, hasta en videojuegos. Hay un videojuego que tiene 2 entregas que se llama A Plague Tale, como un cuento de la plaga. Ajá. Y es un... No diría que es una obra maestra, pero es un juego entretenido. Yo jugué las 2 versiones y me parecían muy buenas. Y lo que se veía ahí era que era como una especie de poderes sobrenaturales que tenían las ratas y ciertas personas que podían controlarlas a su voluntad. Ujú. Y pues supongo que eso Ya, vendrá pues de alguna creencia. Yo creo que en esa época había de todo, o sea, los que creían que era un castigo, los que creían que era un demonio, los que creían que era algo supernatural, un fantasma, no sé. Creo que eso sin duda alguna pasó. y no estaban los Winchester para salvarnos. Los Referencia Winchester. supernatural. Sí, de hecho hay un tema que salió ahí que, bueno, aquí para los que no saben, hace unos días íbamos a grabar, pero pasaron cosas y no Sí. pudimos grabar. Y yo tenía listo un tema que había salido en Supernatural. No sé si recuerdas la parte del Croatoan, Ah, sí, 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 por supuesto. porque eso está basado El en algo virus real. de la peste. El Ah, Croatoan, sí, pues no voy a hablar mucho de eso porque lo va a traer un tema. Pero fue algo que ok. pasó en un pueblo, creo que de Estados Unidos, en el cual todos sus habitantes desaparecieron y solo estaba escrita la palabra Croatoan. Vea pues. Y en Supernatural O pues lo sea, yo sé, usaron. yo sé, sí, sí, yo sé que muchas cositas de Supernatural vienen de mitología o de eventos, pero no sabía que ese también. O sea, Sí, en dato curioso. Supernatural era un virus como de demonio. Más o menos recuerdo Sí. que volvía a la gente como violenta. Ujú. Entonces sí, eso es un tema que está ahí pendiente, el Croatoan. Bueno, habrá que verlo. Uno de los temas pendientes, de los pocos que tenemos pendientes. No tenemos muchos. Sí, tengo una Pero lista de bueno, espera para 5 años. ya llegarán muchachos, ya llegarán. Bueno, David, pues no, nada, pregunto. ¿Con esto cerrarías el tema o nos queda algo en el tintero para el público?
No, solo como una última reflexión, esto realmente pone en perspectiva muchas cosas de qué realmente es lo que puede extinguir a la humanidad. Siempre se habla de algún desastre natural, meteorito, una guerra, tercera guerra mundial, bombas nucleares, pero yo creo que la real amenaza Vicky es Dávila de una pandemia, presidente. por ejemplo. Yo creo que la amenaza más grande que tenemos es una pandemia realmente devastadora como esta. Bueno, ahí, no, pues nada. Entonces, pues, vea, pues me hizo reflexionar el tema y recordar malos y buenos momentos, porque igual el apoyo de las personas que te aman en ese tipo de eventos, pues, eh, te hace revalorar muchas cosas, ¿no? Pero Entonces, si el nada. apoyo es echarlo a la calle para que se muera y no enferme a nadie más, como hacían No, en esa pues, época. hablando de mi caso, no, pobrecito de ellos. Pero nada, bien, entonces, bueno, no siendo más por el momento, pues les recordamos al público que nos sigue, que nos apoya. Primero agradecerles como siempre. Decirles, nosotros vamos a hacer esto es nuestra excusa para reunirnos entre amigos también. Y pues para sacar nuestro NER interno, pues. Pero el hecho de que ustedes nos escuchen, pues también es algo muy bonito. Y saber que de una u otra forma están ahí, que ya pues en varios videos hay comentarios, preguntas, cosas, amenazas. Oye, Eh, sí. em, pero, pero no, es interesante ver que les importa y así sean poquitos, digo yo, ¿no? Comparados con otros públicos, youtubers, no sé, qué sé yo. Se les agradece estar ahí y pues esperamos que la ampliación que hemos tenido de plataformas también les sirva porque hay gente que no le gusta usar Spotify, hay gente que usa otros canales y gente que está acostumbrada a otras plataformas porque en sus países son más populares y pues ahí vamos a estar ampliando. De pronto más adelante empezaremos a subir videos a otras plataformas, me han hablado mucho de Kit. Lo iremos verificando y no se olviden también de nuestro canal en TikTok donde pues subimos no solamente, o sea, no subimos el podcast como tal, anunciamos el podcast, pero estamos subiendo algunos resúmenes de historias, algunos cortos dentro de lo que hemos hecho en el podcast y que esperamos que también nos disfruten y les agradecemos su apoyo. No siendo más por el día de hoy, síganos en todas las redes sociales y hasta pronto. Chao.